de poder no compartir lo que estaba meditando el día de ayer, sino compartir algo que el domingo pasado tuve la oportunidad de compartir en la iglesia allá en Westchester. Y es en relación a algo muy práctico, pero muy importante, que le llamaría yo el proceso y responsabilidad de la renovación. Le repito, proceso y responsabilidad de la renovación. Nosotros creemos que la palabra de Dios dice claramente que nos estamos siendo transformados a través del Espíritu a la imagen del Señor. Ahora, ¿cómo es que se lleva a cabo eso? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo hace en nosotros? ¿Y cuál es en un momento determinado lo que nosotros tenemos que hacer para que eso llegue a alcanzarse? Quizás le podría decir que, concluyendo sobre esto, es que esa restauración no se va a alcanzar en un momento súbito. Es decir, la muerte de la carne en nosotros no es algo que en un momento pasó y nuestra naturaleza de pecado ya quedó totalmente sin ninguna fuerza. Tampoco la muerte de la carne se alcanza diciendo, bueno, pues yo descanso en Dios y se lo dejo todo a Dios. Tampoco de esa manera se alcanza, sino que es un proceso continuo y gradual. Un proceso continuo y gradual. Y esto va de acuerdo a una disciplina que todos nosotros debemos tener. Lo que el Señor ponía para compartir con ustedes hoy, que no lo voy a compartir, pero en base está ligado con esto también, es que es necesario tener una disciplina como creyentes y un compromiso a la obediencia de la palabra de Dios, y eso en un proceso automático va a transformar nuestra vida, transforma nuestra mente. Vamos viendo las manifestaciones de Dios de una manera maravillosa. Cabalmente el otro día me compartían unos hermanos acerca de una oportunidad que tuvimos unos meses atrás quizá, de una pareja que llegó a la iglesia y al final del servicio me dijeron de que si podía orar por ellos porque habían encontrado algo anormal en su bebé. Y al orar, simplemente les dije, bueno, lo principal es que ustedes, si conocen de Dios y están un poquito apartados, vengan otra vez a esa comunión con el Señor. Pero vamos a orar para que el Señor se revele y que pueda manifestarse. Y recuerdo muy bien la oración, que las palabras que el Señor ponía en mi corazón, por lo que la palabra dice. Decía, Señor, que esto sirva para que estas personas puedan ver que tú eres real. Señor, es lo que te pido, es lo que yo te pido. Bueno, el punto es que me comentaban el otro día de que luego fueron a hacer los exámenes y ya todo estaba normal. Es decir que cuando nosotros actuamos sobre lo que la palabra de Dios dice, hermano, estamos haciendo nuestra parte. Yo voy a pedir, voy a poner lo que está en mi parte de hacer. Lo demás que solo Dios puede hacer, Dios lo va a hacer. De una manera como solo Él lo sabe hacer. Entonces, el cambio que Dios está haciendo en nuestras vidas es algo real. God is changing our lives. Dios está cambiando nuestras vidas. Para esa razón es que ha enviado al Espíritu Santo. Pero, ¿cómo lo hace y qué es lo que nosotros tenemos que hacer para que el proceso sea más fácil? Para que el proceso sea menos doloroso. Y si usted me permite, en algún momento sea más rápido en nuestras vidas. Romanos capítulo 13, del versículo 11 al 14. Le leo yo y dice, Romanos 13, del 11 al 14 dice, y haced todo esto, conociendo el tiempo que ya es hora de despertaros del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, ve ahí, comienza la responsabilidad individual.
Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias, antes bien, vestidos del Señor Jesucristo. Pero vea esta frase: y no penséis, por favor repita conmigo hoy, diga, y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. Qué importante es que hagamos caso a esto, y la palabra dice, no penséis para proveer en las lujurias de la carne. ¿Por qué razón? Porque toda acción comienza con un pensamiento. Por eso dice claramente, no penséis, y sobre eso usted tiene la capacidad de otorgar derechos a los pensamientos que vienen a su mente o pelear en contra de esas situaciones y rendirnos delante de Dios, y aún si estamos débiles en nuestra mente, decirle, Señor, tú sabes que tengo debilidad, te suplico que fortalezcas mi mente para poder pensar lo bueno, como lo dice la palabra de Dios. Filipenses capítulo 3, verso 13 y 14, quiero que lo veamos. Dice, hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando, mire esto, una vez más, el ejercicio en nuestra mente. Por eso es que en la palabra del Señor dice que tenemos que amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, nuestras fuerzas, con todo lo que somos, pero nuestro pensamiento debe estar involucrado en este proceso. Dice, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Esa palabra, olvidando, utiliza el verbo que está en un presente continuo. Es decir, como cuando usted dice, estoy caminando, estoy cocinando, estoy hablando. ¿Qué es lo que está diciendo? Que es algo que está haciendo continuamente. Dice, olvidando lo que queda atrás. Y le quiero recordar algo que en algunos momentos yo le planteaba y le decía. Todos nosotros hemos pasado situaciones difíciles, tristes, algunas traumáticas. Quizás en los primeros años de su niñez usted tuvo traumas, no sé, muy comunes a veces. Fíjese que a mí me dejaban encerrado en un closet, diría alguien. O fíjese que cada vez que llegaba, no sé si tuvo esa experiencia, pero mi padre llegaba borracho y llegaba a maltratar a todos. O quizá cosas tan sencillas como, por ejemplo, mire, yo le tengo un pavor a los perros porque fíjese que a mí cuando estaba pequeño me mordía un perro. Yo, aunque me llegan con los perritos ahí para que los toque, pero no es algo que está en mí tan fresca esa memoria, y yo no puedo hacerlo. ¿Qué sé yo qué cosa pueda pasar? Todos hemos tenido cosas difíciles en nuestra vida, niñez, juventud o quizás en momentos de estar ya adultos. También hemos tenido cosas alegres. Lamentablemente no sé por qué el ser humano se acuerda solamente de lo malo. Fíjese que lo que es más fácil recordar son las cosas malas que pasan a nuestra vida. Pero le garantizo que hemos tenido momentos agradables. Quizás no muchos, pero hemos tenido. Donde usted se ha tenido que hacer a un lado y agarrarse el estómago porque le duele de tanta risa esa tarde, esa mañana o esa noche. A mí me pasa algo desde tiempo atrás y a veces ya me está pasando más seguido, ya me está preocupando porque a veces cuando me río mucho me comienzan a doler las mandíbulas. Y comienzo a darme masaje, y si estoy riéndome mucho, hermano, trato de darme masaje porque la otra vez me reí tanto que el otro día no podía casi ni abrir la boca, hermano. Me dolía acá de tanto reírme. Pero de eso muchas veces no nos acordamos tanto como de las cosas difíciles. Más si alguien llega y nos dice, ay, sí, fíjese que yo siempre que me acuerdo de usted, no sé, pero me recuerdo de lo que le pasó.
Eso, como dice en inglés, it triggers ese momento, ese recuerdo. Quizás usted ni estaba pensando en eso, pero llegó la bendita hermana o el bendito hermano a decirle que cada vez que se recuerda de usted, se recuerda de lo que le pasó. Y trae a flote, saca a luz ese momento triste. Usted ya estaba olvidando eso, pero fulanito, menganito, llegó con la tarea, guiado por el Espíritu de Dios, a recordarle el momento desagradable que había pasado. Tenemos que tener mucho cuidado en esas situaciones. Porque el apóstol Pablo decía que para poder proyectarse a lo que está delante, hay que olvidar lo que queda atrás. No podemos olvidar si no nos decidimos a constantemente no darle lugar a nuestra mente a esos recuerdos. ¿Podrá olvidar usted hasta el día que demos el último respiro o el Señor nos transforme? ¿Podremos olvidar esos momentos difíciles? Jamás. Nunca se van a poder olvidar por completo. Pero sí podemos tenerlos frescos en nuestra mente y todos los días estar pensando en esa situación, y eso se va a hacer una fortaleza emocional, una fortaleza mental que no nos va a hacer alcanzar lo que está por delante. Sin embargo, si yo me propongo y digo, jamás voy a poder olvidar eso, porque si yo me proyecto y me trato de recordar, lo voy a recordar. Pero es muy distinto eso a que todos los días el primer pensamiento que esté en nuestra mente sea esa situación. Alguna palabra, porque fíjese que a veces hay cosas tan sencillas que marcan nuestra vida. He conocido personas, y yo mismo he tenido experiencias en mi propia vida, de personas que imprudentemente quizá le dicen a usted en algún momento, vos sos un tonto, vos nunca vas a poder eso, olvídate de eso, olvídate de eso, eso para nosotros no es posible. Y quizás esas cosas marcan su vida. Si lo mantenemos fresco todos los días en nuestra mente, sí tendrá razón usted en algún momento de decir, es que no puedo olvidar eso. Pero si usted dice, como dijo aquel cantante, ya lo pasado, pasado, no me interesa. Usted va a preparar el terreno para las cosas reales, maravillosas y buenas que Dios tiene para nosotros. Por eso le digo que es una responsabilidad y un compromiso que cada uno de nosotros debemos hacer. Dios ya hizo lo más fácil, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Simplemente llenar la aplicación. Simplemente poner el nombre. Haga de cuenta que dijeran, vamos a darle, qué sé yo, casas a todos aquellos que vengan y llenen una aplicación. Es decir, no va a pagar el precio de la casa, pero sí lo que tiene que hacer es llenar la aplicación. Y muchas veces nosotros actuamos con la palabra de Dios como diciendo, no, eso ha de ser algún truco, porque eso no puede ser así. Y no llenamos las aplicaciones. No hacemos lo que tenemos que hacer y por eso no vienen las bendiciones. Entonces, si dice el apóstol Pablo, olvidando lo que queda atrás, lo que usted y yo tenemos que hacer es olvidar lo que queda atrás. Si alguien llega y lo único que le recuerda lo que le pasó, dígale, mire hermanito, mire hermanita, con todo el amor y cariño que le tengo, pero si quiere seguir siendo mi amigo, ya no me hable más de eso. Como 3 amenes nada más, ¿verdad? Los demás dicen, no, es que me gusta que me estén recordando. Entonces nunca se va a proyectar lo que está por delante. Pero si venimos y decimos, yo voy a olvidar todos los días, cuando venga eso, voy a olvidarlo, voy a someter a la obediencia de Cristo, a todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Eso pasó, es parte de mi pasado, me voy a proyectar a lo que está por delante. Lo único que nos puede hacer mantenernos en una buena forma espiritual es ese ejercicio de olvidar lo que queda atrás. Gálatas 5:16. Habla el apóstol Pablo y dice claramente esto: andad en el espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Y es algo maravilloso. Todos quisiéramos andar por el espíritu y es la meta que Dios quiere que alcancemos, andar por el espíritu. ¿Cuántos quisiéramos ser hombres y mujeres espirituales que anden en el espíritu? 10 de la mañana, mujer espiritual. A 3 de la tarde, hombre espiritual. En la noche, espiritual. Sería maravilloso.
Ahora, ¿cómo conseguimos eso? Fíjense que la TLA traduce esto de esta manera. Dice, por eso les digo, obedezcan al Espíritu de Dios y así no desearán hacer lo malo. Mire qué bonito. Obedezcan al Espíritu de Dios y así no desearán hacer lo malo. No desearán hacer lo malo. Le repito, no desearán hacer lo malo. ¿Qué es lo que nos lleva a hacer lo malo? Ese ingrato deseo de desobedecer y de hacer lo malo. Y no sé si usted todavía está luchando con ese deseo, pero es una realidad. Ahora, ¿qué pasaría si nos quitaran el deseo de hacer lo malo? Y que usted todo su deseo fuera hacer lo bueno. Qué lindo sería eso, ¿verdad? Lo único que quiero es hacer lo bueno. Ahora, ¿qué es lo que la palabra dice? Andad por el Espíritu. Y eso va a suceder. Por eso me gustó la TLA cuando dice, y no desearán hacer lo malo. La NIV dice, so I say, walk by the Spirit and you will not gratify the desires of the flesh. Ahora, ¿por qué a veces nos cuesta obedecer al Espíritu? No sé si a usted le ha pasado eso, que nos cuesta obedecer al Espíritu. Y tan sencillo como eso, porque hemos sembrado para la carne. Sencillo como eso. En algunas veces, que son las menores y son las excepciones, es porque estamos bajo el ataque del diablo. Pero es lo menor, es decir, la mayoría de los casos es porque nuestra carne está bien alimentada y nos cuesta obedecer al Espíritu. En una minoría es quizá porque hay ataques del enemigo, pero lamentablemente a veces decimos que todo el tiempo andamos bajo el ataque del enemigo y eso no es cierto, hermano. No es cierto. La mayoría de veces es porque nuestra carne está fuerte. Fíjese que Gálatas dice, 6:8 de Gálatas dice, porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción. El que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Hermanos, perdonen, ¿tienen calor? Sí, ¿verdad? Porque yo aquí siento también que es así, que tenemos que controlar eso. Muy bien. El que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Ahora dice, del Espíritu hay dos poderes ahí que están peleando. Uno es la carne y el Espíritu. Es decir que si nosotros sembramos para la carne, vamos a cegar corrupción. Si sembramos para el Espíritu, vamos a sembrar vida eterna. Ahora, ¿cómo se siembra para el Espíritu? El punto aquí es cómo sembramos para el Espíritu. Mire, por eso le decía en el pasaje que leímos en Romanos, dice, y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. Comienza todo en dónde voy a estar yo poniendo mi mente. ¿Cómo se siembra para el Espíritu? ¿Y cómo se siembra para la carne? Poniendo la mente en las cosas del Espíritu, poniendo la mente en las cosas de la carne. Romanos capítulo 8, del versículo 5 al 9, dice, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne. Vea esto. Los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne. Entonces, como una ecuación ahí diríamos, si yo estoy viviendo carnalmente es porque he puesto la mente en las cosas de la carne. Y luego dice, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios. Pues ni siquiera puede hacerlo, y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Y concluye este pasaje diciendo, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Ahora, en algún momento fíjese que se discute este pasaje diciendo que esto está haciendo una diferencia entre los creyentes y los no creyentes. En otras palabras, los creyentes siempre están poniendo la mente en las cosas del Espíritu y los no creyentes siempre están poniendo la mente en las cosas de la carne. Le repito,
En algún momento se discute este pasaje y dice, es que aquí está hablando de que los creyentes, como tienen el Espíritu de Dios, siempre ponen la mente en las cosas del Espíritu, y los no creyentes siempre ponen la mente en las cosas de la carne. Sin embargo, si eso fuera una realidad, no existirían pasajes como los siguientes y que revelan una realidad que todos nosotros enfrentamos todos los días. Por ejemplo, vea en Colosenses 3, del 5 al 7. Dice aquí el apóstol Pablo hablando, dice, por tanto, y aquí le está hablando a cristianos, por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas. Y mire cómo dice, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo. En otras palabras, cuando estábamos en el mundo totalmente de acuerdo, las 24 horas del día, la mente puesta en las cosas de la carne. Pero venimos a los caminos del Señor, y entonces el apóstol dice, así andaban ustedes antes, pero ahora lo que tienen que hacer es desechar de ustedes eso. Tener una actitud constante de pelear en contra de esas situaciones. Consideren los miembros de su cuerpo como muertos a todas esas situaciones. La TLA traduce este pasaje, el final de este pasaje dice, por eso den muerte a sus malos deseos. Den muerte a sus malos. Una vez más, la acción que usted y yo tenemos que hacer. Y si la Biblia me dice que lo tenemos que hacer o lo tengo que hacer, es porque puedo hacerlo. Den muerte a lo terrenal. Efesios 4, 22 al 23 le leo, dice que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, mire una vez más los verbos, os despojéis del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, y seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. Nota cómo el papel de los pensamientos, de en dónde estoy poniendo mi mente, es importante para la renovación. No solamente el hecho de llegar a buscar, lo cual es parte, llegar a buscar a Dios, lo cual es parte del proceso, pero ¿dónde voy a poner mi mente? ¿Qué es lo que estoy yo pensando? Toma una función importante en esto. La TLA traduce en Efesios 4, dice, ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar. Clarito. Ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar. Ahora, en este caso entonces, ¿qué es poner la mente en las cosas de la carne? ¿Cómo yo sé si estoy poniendo la mente en las cosas de la carne? Gálatas habla, capítulo 5, acerca de las obras de la carne. Y las obras de la carne dice que son evidentes, que son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Cuáles son las cosas de la carne? Vaya, Gálatas 5, del 22 en adelante, y ahí va a ver todo lo que nos gusta a nuestra carne, todo eso nos gusta, nos atrae. Sin embargo, dice, no pongáis la mente en las cosas de la carne. Ahora, meditar en estas cosas, y le repito la palabra meditar, porque hablaba días atrás con alguna persona y le decía yo, lo importante de la Biblia no es solamente leerla, sino que es meditar en ella. Poder pensar qué es lo que estaba pasando Jesús en ese momento, qué es lo que estaba pasando en esa situación, o cuando usted lee un salmo, poder ver realmente cada pasaje, a qué es lo que se está refiriendo eso, tratar de meditar constantemente en ello. La palabra de Dios va a ser un efecto maravilloso en aquellos que meditemos en su palabra. De hecho, la palabra de Dios dice que vamos a ser como árboles plantados junto a corrientes de agua, que daremos fruto a tiempo preciso y la hoja no cae y todo lo que hagamos va a prosperar. Si ponemos nuestro deleite en el Señor y meditamos en su ley de día y de noche. Ahora, ¿qué es poner entonces la mente en las cosas del Espíritu? Ya le digo, poner la mente en las cosas de la carne es pensar en hechicerías, en idolatrías, en robos, en lujurias, en mentiras, en todo lo malo. Si yo pongo mi mente ahí, estoy sembrando para mi carne. Ahora, ¿qué es poner la mente en las cosas del Espíritu? Porque es lo que realmente me conviene.
Porque la carne siempre me va a dar muerte, el espíritu me va a dar vida. Poner la mente en las cosas del espíritu es pensar lo bueno. Además de las prácticas que tenemos que hacer, que la palabra de Dios nos dice, como meditar en la palabra, como orar, como lo que la palabra de Dios nos aconseja. Pero Filipenses 4:8 lo pone de esta manera. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable. Si hay alguna virtud o algo que merece elogio, mire, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en eso pensar. Entonces, si yo tengo deseos, intenciones, pensamientos, tengo que pasarlos en esa balanza, en ese colador y decir, ¿esto es honorable? El hecho que yo quiera venir y le quiera romper la cara a aquel compañero, ¿es honorable eso? ¿Ah? El hecho de venir y de decir, no, pues va a haber ese compañero, ese vecino, ¿verdad? Y voy a ir a agarrar, no se van a dar cuenta, pero yo voy a agarrar algo ahí de las herramientas que están ahí, voy a pasar con un desarmador rayándole el carro sin que se dé cuenta. ¿Es honorable eso? ¿Es honrable eso? Es decir, cualquier cosa que no sea honrable, dice, en eso no penséis. Por eso le digo yo que la palabra de Dios, si la ponemos en práctica, nos va a dar fruto. El apóstol Pedro habla, dice que hemos sido salvados para ser rociados con la sangre de Cristo, pero también para obedecer a Jesucristo. Ahora, ¿qué es poner la mente en las cosas del Espíritu? Es pensar lo bueno. Todos los cristianos tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Si hemos creído, tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Tenemos la capacidad de poder caminar en el Espíritu. Romanos 8:9 dice, sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros, pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Si usted ha creído en el Señor, si ha nacido de nuevo, usted tiene el Espíritu de Dios dentro de usted. Primera de Corintios 6, del 19 al 20 dice, ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, pues por precio habéis sido comprados? Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo, pero mire lo que dice ahí, en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Muchas veces la palabra traduce espíritu como mente. Es decir que tenemos la responsabilidad de glorificar a Dios con lo que hacemos, pero también con lo que pensamos. Ahora, Romanos 8:13 dice, si vivís conforme a la carne, y aquí viene el decreto, y sobre esto no podemos discutir, esto no es negociable. Si vivís conforme a la carne, oiga esto, habréis de morir. Qué duro eso, ¿verdad? Pero es una verdad. Si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Lamentablemente yo me he dado cuenta de que los humanos a veces abusamos de la benevolencia de Dios. Los humanos abusamos de eso. Y usted va a ver, por ejemplo, cómo las sociedades, si se les permite, se van corrompiendo y corrompiendo y corrompiendo a grados extremos, y esto se ha dado a través de toda la historia. Grandes sociedades, grandes imperios que han llegado a una cúspide, pero de repente comienzan a corromperse y después se desbaratan, se descalabran, caen y desaparecen. Porque en el ser humano está esa atracción hacia lo malo, hacia poder llegar a esos abusos. Y dice que de la carne siempre vamos a cosechar muerte, todo el tiempo. Cuando pensamos en la carne, todo el tiempo va a haber muerte. Ahora, yo le decía al principio, para irlo llevando a esta conclusión, ¿cómo hacemos entonces para poder ser personas espirituales? ¿Se va a conseguir esto simplemente con un momento súbito, una actividad espiritual, una oración poderosa, un ungimiento? No, hermano. Son experiencias que nos marcan la realidad de Dios.
Pero de ahí viene el proceso de nuestra transformación. Por alguna razón el Señor ha permitido que tengamos acceso a su palabra. Por alguna razón esta Biblia ha querido ser destruida, quemada, erradicada del planeta Tierra, y sin embargo el día de hoy sigue siendo tan fuerte como al principio. Por alguna razón el Señor nos ha dejado su palabra, y es para que meditemos en ella. No se va a conseguir eso en un momento, eso nos va a evidenciar la realidad de Dios. Nos va a evidenciar que Dios está al cuidado de nosotros, nos va a evidenciar que Dios no se ha dormido, que Dios está ahí, que sus planes y sus promesas todavía están activas para nuestra vida. Pero lo que Él espera de nosotros es una actitud que corresponda a ese amor, a esa dedicación, a esa responsabilidad que Él tiene para con nosotros. Entonces, la muerte de la carne, déjeme preguntarle esto, ¿cuántos quisieran que su carne se muriera? No usted, pero su carne, esa naturaleza pecaminosa, que se muriera. Que usted saliera hoy, hermano, y hiciéramos un asesinato masivo de carne. Toda la carne al asador. Sería maravilloso, porque entonces cosecharíamos vida, bendición, gracia, favor, algo maravilloso. Pero ¿sabe qué? Bad news, that's not gonna happen. La tiene que ir matando y la tengo que ir matando yo día a día. Ahora, la buena noticia es que sí se puede y tenemos las herramientas para poder hacerlo. Pero tengo que saber que eso no va a pasar. Eso es algo continuo. El otro punto que le decía yo es que la muerte a la carne no se alcanza diciendo, bueno, pues como yo no puedo, entonces Dios sí puede, entonces que Dios lo haga. No, hay algo que usted y yo tenemos que hacer, que es lo fácil. Por ejemplo, sería injusto que usted venga, padre, y le diga a su niño que está comenzando la escuela, en los primeros años de la escuela, bueno, jovencito, usted no sabe lo que cuesta darle techo, darle comida, comprarle su ropa y poder pagar todos sus estudios. Así que de aquí en adelante usted va a venir, después de venir a la escuela, y yo ya le conseguí un trabajo, ahí es ilegal que trabaje a esa edad, pero yo ya le conseguí su trabajo para que pueda pagar todos los gastos que en esta casa se están haciendo. Y después de hacer eso, usted viene y ayuda a su mamá para todo lo demás. Sería injusto, ¿no? Es decir, a una persona que está comenzando. Usted, como es padre amoroso y justo, usted le dice, no se preocupe que va a comer, no se preocupe que va a vestir, no se preocupe ni aún de entretenimiento, porque lo voy a sacar. Vamos a salir en las medidas que podamos a entretenernos como familia. Pero su responsabilidad es portarse bien en la escuela. Usted va a ir a estudiar, no va a pelear, ni va a reírse, ni a ser el payaso de la clase. Usted va a ir a estudiar y lo que yo le pido es que vaya a estudiar. ¿Qué es eso? ¿No es eso una realidad? Que usted viene y en algún momento, cuando está un poquito frustrado, se lo saca en cara a la familia, ¿verdad? Y le dice, yo por usted me mato trabajando, dice usted. Pero es una realidad, ¿verdad? En ese sentido. Y lo único que les pido es que puedan estudiar, es que aprovechen eso. Bueno, haga de cuenta que en una magnitud algo así, pero mucho más grande es lo que Dios ha hecho por nosotros. Ya envié a mi hijo, ya me despojé de lo que más quería. Llegó a pasar pobreza, llegó a pasar frío, lo despreciaron, se rieron de él, se tuvo que sujetar a un sistema religioso falso, hicieron con él lo que querían hacer, lo acusaron, dijeron que era loco, endemoniado, dijeron tantas cosas. Aparte de eso, como cordero mudo fue llevado al matadero, sufrió una cruenta muerte como nadie la ha sufrido, al grado que porque todo el pecado cayó sobre él, tuvo que decir, Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero terminó la carrera, hizo lo que nadie podía hacer. Lo único que ustedes tienen que hacer es creer en Él, confiar en su palabra. Él hizo todo.
Nosotros tenemos que hacer lo menos. Pero tenemos, y es nuestra responsabilidad, hacer algo al respecto. Y el punto que decía que tampoco va a pasar es que usted vaya a creer que eso va a ser algo instantáneo de la noche a la mañana. Es un proceso gradual. Ahora, quiero concluirle entonces con este versículo que usted lo conoce y lo ha oído en alguna oportunidad. 1 Timoteo 4:7. Le dice el apóstol Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 4:7. Pero nada tengas que ver con fábulas profanas propias de viejas, dice acá. Más bien, ahora, lo que me interesa es la frase siguiente. Más bien, ¿qué dice? A ver, léalo conmigo. Disciplínate ¿cómo? A ver una vez más. Disciplínate ¿cómo? ¿Qué hacemos con esa frase? ¿Qué hacemos con esa frase? Disciplínate a ti mismo. ¿Sabe usted por qué a veces tienen tanto éxito? Lo voy a poner en este aspecto. ¿Se ha dado cuenta usted cuántos aparatos para hacer ejercicio venden? Y que salen, los que salieron 10 años atrás, vuelven a salir ahora. Lo único es que les cambian cualquier cosa. Si usted quiere los handles, ¿verdad? Y hermano, es tan terrible eso que cuando usted mira lo que le llaman infomerciales, ¿verdad? Porque no son comerciales porque a veces duran 5 minutos, ¿verdad? Un comercial dura 30 segundos, esos duran 5 minutos. Y usted mira un cronómetro que dice, y ordene ya, y mira que ya quedan pocas unidades. Es mentira. 5, 4, y ahí está para mover a la gente, ¿verdad? Y usted va a ver que las personas que ponen en esos lugares son personas que tienen un cuerpo marcadísimo, hermano. Y que están haciendo un ejercicio, qué sé yo, aún aquellos, el otro día estaba viendo una que tiembla. Que están las personas así, y unos cuerpazos, hermano, y ahí está, ¿verdad? Y dicen, no, ahora se me fueron todos los dolores, etcétera. Y uno dice, no, pues si solamente con temblar ahí va a tener ¿qué es lo que dice Pues me lo compro. Lo único es que en el paquete, porque si no los demandan, le envían siempre un folleto y un librito donde dice, para alcanzar resultados óptimos, tiene que seguir una dieta en bajas calorías, dormir bien, y uno ni lee eso, lo primero que hace es conectar el asunto y subirse a temblar. Pero lo que va a marcar la diferencia es la disciplina. Yo tengo un familiar que es médico y me dijo esto. Me dijo, mira vos, me dijo tiempo atrás. Conmigo llega mucha gente y cuando yo le digo, mire que tiene que hacer esto y a muchos en problema, ¿verdad? Que la medicina a veces causa reacciones. Pero me dice, la mayoría de los casos, la gente viene y me dice, mire, ¿cómo le hago? Dice que le decía, ¿cómo le hago para bajar de peso? Y le decía, deje de comer. O sea, me decía, es que es tan sencillo. Me dice, si no entra más de lo que tendría que entrar, no va a haber eso. Pero ¿cómo vamos a lograr nosotros eso? ¿Cómo vamos a lograr nosotros ese ejercicio que vaya a hacernos que los músculos se restauren otra vez? Con una autodisciplina. Pero mire, y quizá le ha pasado a usted, no sé, no voy a preguntar, pero me imagino, por el don de sospecha, que más de alguna y más de una máquina de ejercicio usted tiene en su casa. A ver, hagamos una prueba aquí. ¿Cuántos tienen a lo menos 2 máquinas de ejercicio en su casa? Levanten la mano. Sea cual sea. Puede ser la ruedita, nada más es así. Ya es. Ya tienen, ¿verdad? 2. ¿Cuántos tienen 3? ¿Habrá? 3. Ya sube la cosa, ¿verdad? Y yo creí que iba a decir al revés. Y creo que si pregunto 4. ¿Y por qué? El problema no es que no las tengamos, el problema es que no las usamos. Y por eso es que siguen habiendo los gimnasios. Ya no deberían existir los gimnasios, pero siguen existiendo. ¿Por qué? Porque en nuestra naturaleza decimos, a menos que me estén encima diciendo, yo no lo hago.
Oí a una persona la otra vez que estaba yendo a estas situaciones de los bootcamps, sistemas de ejercicio, donde personas con entrenamiento militar le están gritando al oído. Y no solamente gritando, yo creo que esos no gritan, esos escupen, hermano. ¿Pero por qué? Porque en la naturaleza uno dice, es que el autodisciplinarme no es fácil. Por eso le voy a decir algo. En un momento determinado, el venir a la iglesia es necesario. Porque ahí nos recuerdan, hey, se puede alcanzar, se puede vencer al pecado, se puede olvidar lo malo. Nos unimos juntos, hacemos oraciones juntos, alabamos al Señor juntos. ¿Por qué? Porque la meta, Pablo le dice a Timoteo, disciplínate a ti mismo. Ahora, ¿cómo se va a alcanzar eso? Tiene que haber una madurez. Mire, uno cuando ya llega a cierta edad, ya como que se pone más consciente de que tiene que tener una vida un poco más disciplinada. No sé si ya le llegó eso. ¿Cuántos de aquí se recuerdan, por ejemplo, cuando le decían, no salga sin camisa en el frío? Y usted decía, no, mire, yo nací en Nueva York, a mí el frío me hace los mandados. Yo he visto, y se nota aquí en la costa este, en enero, yo he visto muchachos que están saliendo de sus trabajos a fumar con camisitas así. Y están así, hermano. Y uno dice, pero ¿qué le costaba agarrar su jacket? Si va a estar sufriendo y va a estar temblando, ¿qué le costaba agarrar su jacket? Pero no, lo que pasa es que desafiamos a los elementos. Pero 10, 20 años después, usted lo va a ver. Ay, me duelen los huesos. ¿Qué será? ¿Qué usted cree que es? Los descuidos, esas situaciones. Entonces, hay cosas, y la palabra de Dios es tan clara cuando dice el apóstol, disciplínate a ti mismo para la piedad. A lo que voy es, ¿cómo va a reaccionar usted con aquel programa que está diciendo puras groserías? ¿Cómo va a reaccionar usted con aquel programa de radio que lo está inclinando a su mente a pensar cosas malas? ¿Cómo voy a reaccionar yo? ¿Cómo va a reaccionar usted con situaciones que me van a inclinar a ver las cosas de la carne? Ahí comienza el proceso. Entonces le concluyo con 2 versículos. Efesios 5, 18 al 21. Dice, y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. Dice, hablando entre vosotros con salmos, himnos, cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor, dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios Padre, y sometiéndoos unos a otros en el temor del Señor. Fíjese que todos los verbos que utiliza está hablando de algo que tenemos que hacer constantemente, constantemente. Colosenses 3:16 dice que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría enseñándoos y amonestándoos unos a otros, igual con salmos, himnos, canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. No le digo que eso vaya a depender, la salvación jamás ha dependido ni dependerá de nosotros. Eso dependió del Señor y es por gracia y misericordia que somos salvos. Nadie lo iba a poder hacer, pero la transformación de nuestras vidas requiere un proceso de una renovación, de un compromiso a pensar lo bueno. El día de hoy, el día de mañana, usted va a ser tentado a poner su mente en las cosas de la carne. Es ahí donde va a tener la decisión de decir no. Si yo pongo la mente en las cosas de la carne, la palabra me dice que voy a morir. Pero si pongo la mente en las cosas del Espíritu, la palabra me dice que voy a vivir. Y cuando usted y yo lo hagamos con esa decisión, le garantizo por la autoridad de la palabra de Dios que cosas extraordinarias comienzan a pasar en su vida. Cosas maravillosas y extraordinarias comienzan a pasar en su vida. Por favor, póngase de pie hoy y déjeme ministrar esta palabra a nuestra vida, porque todos nosotros necesitamos que eso se haga una realidad en cada uno de nosotros. Padre bueno, esta mañana
reconocemos nuestra gran necesidad